En este primer apartado se expondrá el conjunto de disciplinas que estudian el derecho desde diversos ángulos y empezaré citando a Absalón. Él dice que existe una ciencia central del derecho y otras ciencias que se ocupan de lo jurídico. Así, en cuanto a la primera afirma, la ciencia del derecho, jurisprudencia o dogmática jurídica es la ciencia cuyo objeto es el derecho. Ovilla Mandujano dice que el origen del derecho es la sociedad y a partir de esta se establecen tres tipos de realidades, que son la social, la normativa y la teórica, y la ley se ubica en el segundo nivel, aunque claro, se inicia en el primero. Finalmente la ley puede estudiársele como norma, valor o suceso. A continuación, hablaremos sobre los conceptos de método y metodología. Los elementos comunes de la definición de método son una serie de pasos que tienen un orden encaminados a cumplir un propósito. Primero, definiré método diciendo que es una sucesión de pasos ligados entre sí por un propósito. Ahora citaré a Villoro Toranzo, ya que establece una división de métodos. Métodos espontáneos. El sujeto no se da cuenta de la forma en que procede. Métodos conscientes. El individuo está consciente de cada una de las etapas que está agotando para cumplir con un objetivo. Después, este autor vuelve a dividir método en 1. Método genérico. Es el conjunto de pasos encaminados a cumplir un fin. 2. Método científico. Su objetivo es obtener un conocimiento peculiar a través de una serie de procedimientos con determinadas características, las cuales garantizan un mayor grado de incertidumbre. Concluimos que todo procedimiento tiene como fin el descubrimiento de verdades o en caso contrario pierde su carácter de método. Pardines plantea el método científico como el procedimiento rígidamente criticado para encontrar conocimientos evaluados como nuevos. Pero Delgado le atribuye determinadas características como ser fáctico, trascender los hechos, atenerse a reglas metodológicas, valerse de la verificación empírica, ser autocorrectivo y progresivo, ser sus formulaciones de tipo general y ser objetivo. Estas características sirven para diferenciarlo como especie. De manera más concreta, Mario Bunge lo define como el conjunto de procedimientos por los cuales se plantea los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis científicas. Elie de Guattari habla refiriéndose a que es el camino que conduce al conocimiento. Pero, ¿cuál es el mérito de la ciencia? Para Nagel es el deseo de encontrar explicaciones sistemáticas que vinculen a los hechos entre sí y más que describir los fenómenos, aclaren el porqué de los mismos y proporcionen en cierta medida la posibilidad de predecirlos. A continuación, diré las características del método científico. Objetividad. Las conclusiones obtenidas a partir del método deben de ser válidas, independientemente de la personalidad del investigador. Racionalidad. Debe de estar de acuerdo con la estructura de alguna especie de razonamiento. Sistematicidad. Cada etapa es dependiente, ya que su formulación está condicionada por las anteriores y las posteriores. Universalidad. Su propósito es encontrar las regularidades en la naturaleza para elaborar teorías y leyes. Yo mencionaré las etapas del método científico señaladas por Elie de Guattari. 1. Surgimiento de un problema. 2. Revisión de los acontecimientos anteriores que sean pertinentes y la comprensión cabal de ellos. 3. Un planteamiento claro y distinto del problema. 4. Buscar solucionarlo incluyendo una explicación posible mediante una hipótesis. 5. Predecir las consecuencias de la suposición. 6. Planear el experimento necesario para verificar las consecuencias de la hipótesis. 7. Diseñar el ensayo incluyendo el método adecuado para realizarlo. 8. Ejecutar el experimento aplicando rigurosamente el método, con la habilidad, inteligencia e imaginación requeridas. 9. Obtener algún resultado que sea comprobable o demostrable, o ambas cosas a la vez. 10. La demostración o verificación experimental del resultado o las dos cosas. 11. Dar una interpretación del resultado en los términos de la teoría correspondiente. 12. Incluir el resultado en el sistema de los conocimientos adquiridos. 13. La indagación de algunas consecuencias implicadas por el resultado. Y por último, el 14. El surgimiento de nuevos problemas. De Guattari aclara que el método científico tiene un carácter cíclico, que no se agota con la etapa de la indagación de las consecuencias implicadas por el resultado, sino que después de ella surgen otros problemas y se da nuevamente el proceso. Este autor hace entonces una diferencia entre el método científico y las etapas del proceso de conocimiento que necesariamente se involucran en el primero. Las fases del método científico son
1. Investigadora. 2. Sistematizadora. Y 3. Expositiva. A continuación, diré el concepto de metodología. Diferentes autores dan su concepto sobre esta, pero en términos generales es el estudio del método o de los sistemas generales de conocimiento y de su aplicación en investigación científica. José Antonio Alonso critica la forma en que se habla del método y de la metodología en las ciencias sociales, a lo que considera afectadas el positivismo de las disciplinas naturales. Para esto, cita a Graves respecto de los 4 sentidos fundamentales del método. A. Sentido filosófico. Nivel más alto de la abstracción y designa los procedimientos lógicos. B. Como actitud concreta frente al objeto. A partir de la imposición filosófica, en este nivel dicta los modos reales de organizar la investigación de manera precisa y clara. C. Enlazado a una tentativa de explicación. Se refiere a determinada posición filosófica y como tal influye en las etapas de la investigación. D. Ligado a un ámbito particular. Se refiere a un dominio específico e implica una forma de actuar. Yo definiré lo que es metodología jurídica. Es una disciplina que estudia la aplicación de los métodos de conocimiento a los diferentes ámbitos del derecho. Los campos de la metodología jurídica son enseñanza, investigación, aplicación y creación de las normas jurídicas. Esto según Fixamudio. Para concluir, les queremos dar las gracias por su atención y esperamos que este material sea de gran utilidad.